Buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Listos? Como que no están muy listos. Si usted le pregunta a mi esposa Mari de las cosas que a mí me gustan, ella le va a decir varias, pero entre ellas le va a decir que a mí me gustan los árboles grandes. A mí me impresiona cuando yo veo un árbol grande. Por ejemplo, creo que la urbanización acá es Campo Claro, hay un árbol ahí que se ve inmenso. Allá abajo en el mercado está la ceiba, que es muy viejo. O sea, hay varios árboles allí en la ciudad. ¿Usted se recuerda de alguno? Que usted decía, no hermano, en tal parte hay uno así asado. ¿Dónde? Ajá, el araguaney, que siempre se pone hermoso allí. Sí. Hay varios, y es un crimen cuando los cortan y esas cosas, porque eso nos habla de la maravilla, de la grandeza de Dios, como dice la Escritura. Se cuenta la historia de un botánico que fue convocado a un antiguo parque nacional para examinar un árbol. Y era un árbol emblemático en el lugar, así como los que estoy citando, un roble centenario, con más de 30 metros de altura y con un tronco de por lo menos, imagínese el ancho que usted pueda pensar. Ese árbol había resistido tormentas, huracanes y había estado allí por décadas, El guardabosque, el encargado, uno de los encargados de ese jardín, estaba preocupado, estaba angustiado, porque de la noche a la mañana y en plena primavera, las hojas superiores de ese árbol comenzaron a secarse y a caerse sin razón aparente. No había una razón aparente. Vinieron varios agrónomos, revisaron la corteza, las hojas, hicieron algunas acciones allí para tratar de recuperarlo, pero el árbol seguía deteriorándose y lo hacía a pasos agigantados. Cada vez más su declive, su daño era peor, era como algo indetenible. El botánico caminó hacia la base del tronco, sacó un instrumento que usan ellos, un perforador de madera, que puede tomar una muestra sin dañar más el árbol de lo que ya estaba. Él no miró las ramas, él no se fijó en el exterior, él perforó directamente para ver cómo estaba el corazón del árbol. Extrajo una muestra pues, del centro del árbol de madera, la observó con una lupa, vio, anotó, dio un leve suspiro y finalizó con esta declaración: este árbol no sobrevivirá este mes. Esa fue su análisis final. Dijo, este árbol no sobrevivirá este mes. Pronto se va a terminar de morir. Pocas semanas de esto, el majestuoso roble colapsó desde su base. Entonces, al cortar el enorme tronco para investigar la causa, el equipo quedó perplejo, atónito, porque por fuera la madera se veía gruesa, se veía impenetrable, pero en el centro el árbol estaba literalmente pulverizado. Ellos con unas pinzas allí, los especialistas, fueron al núcleo y se encontraron con una pequeña larva de apenas 2 centímetros, llamado el escarabajo del cortezo. Y se preguntó, el especialista se dijo a sí mismo, ¿cómo un insecto tan diminuto logró derribar semejante gigante? Esa fue su pregunta. ¿Cómo un insecto tan diminuto logró derribar semejante gigante? La explicación científica reveló que este es un proceso silencioso. Año tras año entró un escarabajo por una grieta microscópica en la corteza inferior, se alojó en el centro, comenzó a devorar los canales vasculares del árbol, por donde el árbol absorbía precisamente el agua y los nutrientes,
y avanzó milímetro a milímetro, destruyendo la vida interna del roble, mientras por fuera seguía luciendo verde y majestuoso hasta dejarlo hueco por dentro. Por dentro estaba hueco. Si una larva insignificante fue capaz de devorar silenciosamente las entrañas de un roble de miles de kilos y de tanto tiempo hasta derribarlo por completo, ¿cuántos escarabajos y larvas invisibles de soberbia, de amargura, de avaricia, de falta de perdón pudieran estar comiéndose hoy el centro de nuestras vidas? Manteniendo por fuera una apariencia piadosa, pero por dentro el corazón se va destruyendo. El sabio rey Salomón justamente escribió acerca de esto. Leamos juntos en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4. Podemos leerlo juntos al unísono, ¿sí? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo creo que podemos hacerlo mejor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es. Justamente Salomón, este sabio rey, habiendo vivido varias décadas de experiencia, habiendo observado la vida como hijo, como padre, como rey, como patrón, como gobernante, se dirige a su hijo y le entrega un consejo de un valor incalculable. Y lo que nos quiere decir es que la protección del corazón no es un pensamiento cualquiera, eso no es un asunto cualquiera, no es una opción secundaria tampoco, que nosotros podemos decir, bueno, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. No, es una orden prioritaria. Eso de cuidar el corazón es una orden prioritaria. Por lo que el texto dice, cuando usted lo lee, usted nota el imperativo. Este texto bíblico, este verso del capítulo 4 de Proverbios, está respaldado en su contexto. Cuando usted lee, por ejemplo, el versículo 1 de ese mismo capítulo 4, dice, oíd, y otra vez está en imperativo, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis cordura. Y en el 20, porque la idea completa de este verso que acabamos de leer está entre el 20 y el 23. Y dice así, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ve que cobra la idea completa, cobra un sentido. Eso es para que usted vea cómo la palabra de Dios es inerrante. O sea, nada está escrito por no. Tiene una coherencia, tiene un sentido y descansa sobre un principio de la Escritura que se llama la unidad de la Biblia. Que hasta los ateos más recalcitrantes intentan cuestionar, pero la Biblia en su inspiración es perfecta. Entonces, vemos que se repite un llamado paterno, hijo mío, está atento a mis palabras, guarda tu corazón. Tiene dos connotaciones. Primero, una exhortación imperativa, guarda tu corazón, es una orden. Y en segundo lugar, te da la razón, una razón fundamental, y dice, porque de él mana la vida. Te da la orden y luego te da la razón. Mira, tienes que guardar tu corazón, pero la razón es esta, que de él mana la vida. Si nosotros, hermanos, con la gracia de Dios no guardamos nuestro propio corazón, nadie más lo va a guardar por nosotros. Eso no es un asunto que nosotros lo podemos dar a otro.
Eso yo lo descubrí y por eso usted escucha siempre la expresión que yo digo: Señor, agarra mi corazón, y cúbrelo como con un emboplaz allí, guárdalo. Cuando yo digo eso, estoy pensando en esto. Y qué bueno, porque eso debe ser parte de nuestra vida cristiana normal. Yo tengo 3 principios para compartir en esta mañana. Primero, la naturaleza y la centralidad del corazón. Para obedecer el mandato de guardar el corazón, lo primero que nosotros debemos comprender con claridad es qué significa corazón en la Biblia. Porque lo primero que nosotros nos imaginamos es fisiológica y biológicamente es nuestro corazón como tal. Desde la perspectiva bíblica y teológica, la palabra corazón en la Biblia tiene un significado. Cuando la Biblia habla de corazón, no se está refiriendo como decía, a nuestro órgano que late. No, yo hablé del corazón del árbol en la figura. No se trata de ese corazón del árbol, del centro del roble. No se limita a un concepto reducido de lo que pueda decir la medicina o lo científico. Pasa que esta sociedad batalla con algunas cosas del posmodernismo. Y el posmodernismo, una de las cosas que hace es tratar de reducir los conceptos para que pierdan valor, pierdan profundidad. La gente los cotidianiza. Y tú escuchas, por ejemplo, la gente dice: tienes que ser más empático. Y eso se pone de moda y todo el mundo habla de empatía. Pero al final eso pierde la profundidad. Y en la Biblia, lo más relacionado a la palabra empatía es misericordia. Bueno, digamos lo que la Biblia dice: tienes que ser más misericordioso. Esa visión reduccionista, cuando se le habla de corazón, o cuando habla de corazón, parece que solo se centra en sentimientos románticos, pasiones pasajeras o emociones afectivas, lejos de lo que la Biblia dice, ¿no? Cuando la Biblia se refiere a corazón, no se refiere solo a sentimientos románticos, pasiones pasajeras, emociones afectivas. Eso es lo que pasa cuando uno decide formar familia. Si hay una etapa de enamoramiento y los especialistas dicen que eso dura un tiempo específico y no es muy largo, y después viene el amor verdadero, que es el compromiso, la decisión de hacer vida con esta persona. Y esa es la razón por que mucha gente termina divorciándose y consigue los argumentos y las razones para divorciarse, porque piensa que el amor es el amor romántico. No, el amor bíblico, hermano, es sacrificial. Tiene que ver con otra connotación. Entonces, el amor, el corazón bíblico, no tiene nada que ver con esas emociones pasajeras, con sentimientos, simplemente emociones afectivas, no. Cuando usted busca, hace un estudio de palabra, la palabra griega ahí que se usa, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es la palabra cardia, y bueno, es lo que conocemos de los términos médicos, de cardiólogo, cardiología, cardiopatía. Alguien me preguntó: ¿qué es eso de cardiografía divina? Bueno, hermano, vamos a hablar de corazón el domingo. En el pensamiento hebreo y en la teología bíblica hay un autor llamado Alfonso Ropero, es un especialista en el área. Él hace una definición de corazón que dice algo así. Cito: el asiento central de las fuerzas del alma, el centro de la inteligencia y de las facultades espirituales, el lugar donde residen los sentimientos, las pasiones y la naturaleza moral del ser humano, el espacio interior que únicamente Dios conoce en su totalidad, es el lugar donde se procesan el dolor, el gozo, los deseos, los efectos, las percepciones, los pensamientos, el entendimiento, el raciocinio, la imaginación, la conciencia, las intenciones, los propósitos, la voluntad y la fe. Cierro comillas. Una cita de este autor que es un especialista en el área. Imagínense ustedes, mis hermanos, la trascendencia colosal que tiene eso del corazón en la Biblia. O sea, todo lo que define nuestra vida, espiritual, moral, relacional, ¿dónde se procesa? En el corazón.
Por esta razón, otro hombre de Dios, un puritano del siglo XVII, John Flavel, escribió un libro entero, yo me quedé así con la boca abierta, de más de 100 páginas analizando exclusivamente este verso que nosotros hemos citado hoy de Proverbios 4:23. Y hacía, por ejemplo, esta afirmación: el corazón es la peor parte del hombre antes de ser regenerado por Dios, pero es la mejor parte del hombre después de la regeneración. La mayor dificultad en la conversión es ganar el corazón para Dios, pero la mayor dificultad después de la conversión es mantener el corazón para Dios. Imagínense la importancia que tiene. Mantener el corazón alineado con Dios es una lucha constante e impresionante. Es una batalla, hermano. La temática del corazón abarca la escritura de portada a portada, hermano. Cuando usted hace el análisis bajo la ley de las menciones en la escritura, aparece la palabra corazón citada directamente unas 174 veces en la Biblia. 109 en el Antiguo Testamento y 65 en el Nuevo Testamento. Y no de forma superficial, no son solo menciones, no, sino pasajes decisivos. Cada vez que usted lea la palabra corazón en la Biblia y vea de qué trata, son planteamientos decisivos, contundentes. En Génesis vemos la caída de nuestros primeros padres, Génesis 3, por no guardar su corazón en fidelidad a Dios. Más adelante, en Génesis 6, el diagnóstico divino sobre la humanidad antediluviana fue, ve lo que Dios dijo: el intento de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente en el mal. Eso lo dijo Dios. Una de las primeras citas. En la historia de la monarquía de Israel, por ejemplo, el rey Saúl fue descalificado del trono porque su corazón no era recto hacia Dios. Primera de Samuel 13:14. ¿Qué hizo el rey Saúl? En su lugar, Dios buscó a David, un varón conforme a su corazón. ¿Conforme a qué? A su corazón. Y que aunque tuvo victorias extraordinarias, David también sufrió caídas profundas cuando descuidó la vigilancia de su propio corazón. Su hijo Salomón, el hombre más sabio de la tierra, terminó desviando su corazón en la vejez tras dioses ajenos por no haber guardado lo que él mismo enseñó en este texto que acabamos de leer en Proverbios. También tenemos el diagnóstico de los profetas y de Jesucristo. Por ejemplo, el profeta Ezequiel prometió que Dios nos daría un corazón nuevo de carne en lugar del corazón de piedra. Por su parte, Jesús reprendió con severidad el sistema religioso de la época, llamándolos duros de corazón. Este pueblo es duro de corazón. El apóstol Pablo enseñó que el evangelio debe ser abrazado con el corazón para que la mente y el intelecto y las emociones impulsen la voluntad hacia una obediencia coherente a Dios. Hermanos, lamentablemente, en la actualidad observamos que la iglesia en muchos lugares no genera un impacto transformador en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente porque muchos creyentes no han logrado nivelar lo que algunos han llamado el triple compromiso. Un entendimiento sano de la verdad, mente, un corazón que abraza y ama esa verdad, afecto, y una voluntad que testifica y obedece lo que entendió y abrazó. Eso se llama coherencia, hermano. Cuando esos tres elementos se separan, caemos en un cristianismo nominal y, perdóneme la expresión, hipócrita. Segundo, la necesidad y el significado de guardar el corazón. Esto es la médula, el centro. Entonces, ya que sabemos lo que es el corazón desde la perspectiva bíblica teológica, y en este segundo punto
¿Qué significa exactamente guardar el corazón? ¿Y por qué es una tarea no negociable? ¿Por qué? ¿Qué significa eso de guardar el corazón y por qué es un no negociable? Guardar el corazón significa ejercer una labor de vigilancia, de custodia, de protección, de cuidado permanente sobre nuestro ser interior. Sobre nosotros, pero allí dentro, por encima de cualquier posesión terrenal. Es lo que el apóstol Pablo llama el hombre interior. Cuando yo oro, usted escucha que yo digo, Señor, allí dentro, en lo profundo, donde no puede llegar el terapeuta, el psicólogo, el pastor, el psiquiatra, nadie, solamente Dios. La misma Biblia dice que el que puede pesar los corazones es el Señor. Y es engañoso nuestro corazón, bien engañoso. Hagamos una pausa y reflexionemos honestamente, con toda honestidad. ¿Qué cosas son las que usted y yo vigilamos y cuidamos con mayor esmero en la vida cotidiana? ¿Cuáles son esas cosas que usted y yo vigilamos y cuidamos con mayor esmero en la vida cotidiana? Sinceramente. Vigilamos a nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos, cuidamos nuestro trabajo, protegemos nuestro negocio o restaurante, aseguramos la casa al salir, cerramos bien nuestro carro con llave y tenemos el mejor sistema de alarma para cuidarlo, cuidamos la salud física, cuidamos el noviazgo, cuidamos la finanza, cuidamos el templo, el local de la iglesia. Pero el texto que acabamos de leer dice de manera contundente, más que todas estas cosas que acabamos de decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué es lo más importante que tú tienes que guardar, que cuidar? ¿Qué le va a decir usted después de este sermón? Claro, hermano, porque lo vemos aquí en la Escritura, lo acabamos de leer. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, así es. Porque si usted no guarda su corazón, usted no estará en condiciones de preservar absolutamente ninguna de las demás cosas que pretende proteger. Es más, terminará más bien destruyendo esas cosas que usted dice que está cuidando. Y es al revés, nosotros lo hacemos al revés. Comenzamos a cuidar otras cosas y nos ocupamos de tantas cosas y descuidamos nuestro corazón, descuidamos nuestra vida interior. ¿Y no es así? Con razón el Señor dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros invertimos la cosa. Hermano, si nosotros nos empeñamos en cuidar tantas cosas que cuidamos, terminaremos destruyendo nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio, el ministerio. Hay otro teólogo de esos conservadores, de apellido Lavater. Él usa una ilustración reveladora cuando comentaba Proverbios 4:23. Él comparaba el corazón humano con una fortaleza o un fuerte militar sitiado. Esa es la manera como él lo comenta. Alrededor del fuerte hay enemigos externos que intentan derribar las murallas, pero el mayor peligro no radica afuera, sino dentro del fuerte. Existen residentes traicioneros dispuestos a abrir las puertas desde adentro para que entre el enemigo. Hermano, qué trágico es eso, que usted diga, usted mismo le abra la puerta al enemigo y le diga, pase diablo, siéntese y tome su cafecito. Sí, es duro. ¿Qué dijo Santiago en Santiago 3:14-15? Hablando del corazón. Podemos leerlo. ¿Lo tienen?
¿Quién lo lee? Tres, 14, 15. Sí, Señor. Santiago entonces dice que todas esas cosas habitan en nuestro ser interior. ¿De dónde? Él también pregunta antes, dice, ¿de dónde nacen las guerras, las contiendas, los celos? ¿De dónde viene eso? Del corazón, de allí. Hermano, asimismo podemos comparar el corazón, para esto me tuve que documentar, hermano, no es mi perfil profesional. Podemos comparar el corazón con un instrumento musical de altísima precisión, un piano de gran cola, Steinway y Son, valorado en $50,000. Caro ese piano, ¿verdad? El hermano me dijo, hermano, ese es el precio y cuestan hasta más, me dijo. Es un instrumento tan delicado que no se le permite tocar a cualquiera. Requiere ser afinado con una técnica minuciosa. Un leve golpe, un cambio de temperatura o el descuido lo desafinan por completo. Y volverlo a afinar resulta sumamente costoso. Mis hermanos, nuestro corazón es infinitamente más delicado que un piano de precisión, que este piano carísimo. Es mucho más. Cualquier descuido con la tentación, el orgullo, el pecado, lo desafinan espiritualmente. El motivo central de guardar el corazón nos lo da el mismo Señor Jesús en los evangelios. Allá en Lucas 6:45, Él dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No lo sabemos de memoria, hermano. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 21 y 23, Jesús agrega, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ves que es delicado este asunto del corazón? Y uno lee Proverbios y uno se imagina todo el tono bíblico que tiene eso. Hermano, tanto lo bueno como lo malo fluyen desde el interior. Si una persona habla constantemente de manera capciosa, crítica, condenatoria, destructiva, amargada, eso no es un simple problema que tiene esa persona. Eso no es un simple problema de la lengua. Dice, no, esa persona tiene problema con la lengua. No, hermano, eso no es un simple problema de la lengua. Es que su corazón está lleno de amargura y de oscuridad. Y lo está reflejando con lo que dice. Hermano, yo creo que como todas las cosas, especialmente con el tema del pecado, es que por eso el apóstol Pablo habló de que un poco de levadura leuda toda la masa, contamina. Es que ese problema no se queda encerrado en el individuo, sino que termina contaminando el entorno, contamina al cónyuge, contamina a los hijos, contamina a la congregación. Por el contrario, si el corazón está saturado de la gracia y el Espíritu Santo, de esa boca fluirá edificación. Fluirá palabras de fe, de consuelo, de paz para quienes lo rodean. Dice el mismo Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Así debe ser la vida que fluye de nuestro corazón cuando hablamos, cuando expresamos.
¿Cómo comienzan las caídas más devastadoras en la vida de un creyente o de un líder, alguien que está en la iglesia? Hermano, nunca la caída de nadie es de manera repentina. Ay, yo no sé qué me pasó y de la noche a la mañana caí en ese pecado, ni cuenta me di cómo caí. No, eso no pasa así. Eso contradeciría lo que dice Santiago por allá, que hay un proceso hasta que el pecado genera muerte. Todo comienza con la seducción. El pecado te seduce. Nunca fue de manera repentina. Un matrimonio no se destruye con el adulterio de la noche a la mañana. Comienza cuando un hombre o una mujer permiten que en su corazón nazcan hacia un tercero sentimientos y afectos que solo le pertenecen a su cónyuge. Y en ese preciso instante, hermanos, cuando nosotros batallamos con estas cosas, en ese preciso instante en que la voz de la tentación nos susurra en la mente, nosotros tenemos que presionar el botón rojo de emergencia. Hay un momento que nosotros podemos parar. Ese recorrido que le cité de Santiago, hay un momento en el que usted puede parar. Y lo más triste es que nosotros siempre intentamos parar cuando ya estamos listos. Debemos detenernos, debemos pedir perdón a Dios, debemos arrepentirnos, debemos buscar ayuda. De lo contrario, la larva de la amargura, del orgullo, de la avaricia, de la lascivia, continuará cavando las galerías invisibles dentro de nosotros y continuará devorando nuestro corazón hasta derribarnos por completo. Imagínese usted. Tercero, los medios de gracia prácticos para guardar el corazón. Si usted dice, oye hermano, hasta aquí bien entendí, pero ¿cómo hago de manera práctica para guardar mi corazón? ¿Cómo puedo hacer para que pueda guardar mi corazón? Y esto es una pregunta crucial, bien trascendental por la relevancia del tema. Si yo reconozco la importancia de mi corazón y entiendo los peligros de descuidarlo, ¿cómo puedo guardarlo en la práctica diaria? Y como Dios, que no deja nada al azar, el apóstol Pedro dijo que todas las cosas que nosotros necesitamos, las herramientas para vivir la vida piadosa, nos han sido dadas. Nosotros las tenemos. Nada más y nada menos tenemos el bendito Espíritu Santo que nos habita. Nosotros somos templo y morada del bendito Espíritu Santo, que nos ayuda en la debilidad, que nos recuerda todas las cosas que Jesús dijo y que nos guía a la verdad, siempre. Si el Señor nos ordena guardar el corazón es porque mediante su gracia nos ha dotado de capacidades, de estrategias y de recursos para llevar a cabo esta encomienda. Lo primero que yo cité allí, en este punto, es la contemplación cautivante de Jesucristo. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer para poder guardar nuestro corazón es la contemplación cautivante de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la teología del apóstol Pablo cuando él dice, soy siervo de Cristo. La palabra es doulos Christi, significa esclavo de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. Si alguien no es esclavo de Cristo, por amor, difícilmente va a poder guardar su corazón. Porque si uno no es esclavo de Cristo, va a ser esclavo de otro. El primer y más poderoso medio para guardar y purificar el corazón no consiste en una obsesión legalista por la santidad para vencer el pecado por mero esfuerzo humano. Eso no es así, eso es una pérdida de tiempo. Si usted se obsesiona con luchar contra el pecado en su propia fuerza, usted va a fracasar sistemáticamente. La única forma bíblica y victoriosa de mantener un corazón puro es buscar incesantemente la persona de Jesucristo. Por eso Jesús dijo allá en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Pegados a él, hermano. Fariseos y religiosos de todos los tiempos
han distorsionado la contemplación. Esta palabra contemplación muchos se la atribuyen a los católicos, pero no, es bíblica. Es bíblica. Y mucha gente le pone un matiz místico ajeno a la Escritura. Pero el mismo rey David, el propio rey David escribió y le da el verdadero sentido bíblico cuando él dice en el Salmo 27:4, contemplar la hermosura de Jehová. Contemplar la hermosura de Jehová. Contemplar no es vaciar la mente ni un ejercicio de ritualismo humano, sino fijar la mirada del alma de forma sabia, deleitosa y continua en la santidad y en la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando estudiamos, comprendemos y contemplamos la belleza, la dulzura, la majestad, el poder y la gloria de Jesús, el Rey que dio su vida por nosotros en la cruz. Hermano, cuando usted se enfoca en eso, todo lo demás, todo el brillo de este mundo materialista, consumista, pecaminoso, pierde su atractivo frente a Cristo. Frente a contemplar la hermosura de Cristo, todo lo demás, por eso el apóstol Pablo dijo, es basura. Todo lo he tenido por basura a fin de conocerle. A fin de conocerle. Ante la hermosura incomparable de Cristo, las tentaciones del mundo quedan completamente opacadas. Completamente. Segundo, la comunión diaria a través de la palabra y la oración. Esto es básico. A veces la pregunta que Henry y yo le hacemos a los hermanos cuando conversamos, le decimos, hermano, ¿cómo está la lectura de la palabra? ¿Cómo está la oración? Y si no se está congregando fielmente, le pregunto, oye hermano, hemos notado que no te estás congregando fielmente. Esas son esa triada, la palabra, la oración y el congregarse fielmente. No podemos guardar el corazón sin una cita diaria e insustituible con Dios. Necesitamos abrir las Escrituras, necesitamos orar cada día, tengamos o no tengamos ganas, como el salmista, en todo tiempo te alabaré. Esté triste, esté contento, esté atribulado, como usted esté o como yo pueda estar. No se trata de cumplir un ritual religioso seco o una costumbre tradicional, sino de buscar cada día un encuentro vivo con Dios, en el que le digamos honestamente, como le dijo el salmista, Señor, examíname hoy, examina mi corazón, examina mis más íntimos pensamientos. Y si pensamos en la ilustración de hoy, Señor, muéstrame qué orugas ocultas hay en mi corazón. Muéstrame. Salmo 19:12, ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Eso de autoevaluarse no es fácil, hermano. Eso es como rendir cuenta. Con dos cosas que cuestan. Pero frente a la palabra de Dios, hermano, a Dios no lo podemos. Cuando nos sentimos tan preocupados, angustiados o ansiosos, debemos ir a la oración y reconocer que la preocupación continua es en el fondo que nos estamos olvidando de que Dios es soberano. Nos olvidamos, hermano. Cuando caemos en esa dinámica, eso es lo que pasa. Nos pasa todo. Nos olvidamos que Dios es soberano. ¿Y qué significa que Dios es soberano? Él lo controla todo. Dios no comete errores. Dios nunca se equivoca. Él sabe lo que está haciendo. Hermanos, al orar y volcar nuestro corazón ante Él, el Espíritu Santo nos recuerda que Dios tiene el control absoluto de todo, permitiendo que nuestro ser interior descanse. Descanse. Hay momentos que sí, flaqueamos. Eso habla de nuestra humanidad. Eso es lógico, es normal que pase. Pero como cristianos no nos quedamos en ese hueco ahí. Nos levantamos. Que la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vivifica nuestros cuerpos mortales. Usted se ha puesto a pensar en eso, que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo, que lo resucitó, vive dentro de mí, vive dentro de usted, mi hermano.
Qué grandioso. No hay mayor descanso que ese, hermano. También están los medios de gracias clásicos o tradicionales. Hay mucha gente que no le gusta esto de conservador, tradicional. Bueno, nosotros albergamos de eso porque tenemos algo que preservar en la historia, que desde los patriarcas, los profetas, los primeros cristianos, la primera iglesia, Jesucristo, que es el centro de todo. Dios ha establecido canales espirituales mediante los cuales derrama su gracia para sostener y afinar nuestro ser interior. Estos medios tradicionales son vigentes. Incluyen, por ejemplo, la lectura y la meditación constante de la Biblia, la oración privada en el secreto y la oración congregacional, el compañerismo y la comunión estrecha con el pueblo de Dios, la iglesia, la evangelización activa, compartiendo el mensaje de salvación con los no creyentes. ¿Cómo regresaron los 70 después que cumplieron con la comisión que el Señor les dio? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo regresaron? Alegres, gozosos. Hermano, eso nos dice a nosotros que parte del problema que no tenemos una iglesia gozosa es porque no está cumpliendo con la misión, no está yendo a predicar el evangelio. Parte de la falta de gozo nuestro tiene también que ver con eso de que no predicamos, no proclamamos, no evangelizamos, no llevamos el mensaje del evangelio. Eso en nosotros produce gozo. ¿Sabe por qué produce gozo? Pues eso se llama, en el argot militar se llama el deber cumplido, el sentido oye, porque tú fuiste creado para eso, tú vives para eso, ese es tu propósito, y cuando tú lo cumples, eso te da oye, yo existo para esto. Usted puede hacer 1000 cosas, pero eso es lo que te da ese sentido de que estoy haciendo lo que el Señor me llamó a hacer. La generosidad, el dar con gozo para el sostenimiento de la obra del Señor. Estos son solo al menos 5 tips, pero hay muchos. Hay un libro de un autor apellido Foster que se llama Alabanza a las disciplinas espirituales. Ahí aparecen muchísimos ejemplos bíblicos de disciplinas espirituales. Cuarto, aceptar las pruebas y tribulaciones como instrumentos de Dios. Dentro de las cosas prácticas que estamos hablando, finalmente, debemos comprender cómo actúa la pedagogía divina. Y en el Nuevo Testamento se nos promete que cuando Cristo regrese en gloria, seremos transformados y nuestros corazones serán perfectamente puros para siempre. Mientras tanto batallamos con nuestra carne, con el enemigo, con el mundo. Pero mientras estemos en este tiempo presente, Dios nos probará constantemente, hermano. Dice 2 de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Pero usted dirá, ¿de qué manera prueba Dios nuestro corazón? De la misma manera que prueba nuestra fe. A través de las pruebas, a través de los desiertos, a través de las crisis financieras, a través de los dolores de salud, de las luchas familiares, de los conflictos. Así como el oro es refinado en el fuego para eliminar las impurezas, como dijo el apóstol Pedro allá en 1 Pedro 1, 6, 7. Dios permite que pasemos por el fuego de la aflicción para que salgan a la superficie todas las suciedades y las impurezas ocultas en nuestro corazón. Por eso, cuando un creyente avanza en su madurez espiritual, no maldice la prueba. Él dice con gratitud, bendita prueba, bendita tribulación. Porque si la prueba es enviada, permitida y controlada por el Dios Santo que nos salvó, la prueba es santa y tiene como propósito purificar nuestro corazón y hacernos crecer, expandir nuestra vida espiritual. Como dice el libro del profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 14,
Pero de he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. A muchos no nos gusta esta palabrita desierto, pero el desierto es aquel lugar de soledad donde solo hay sol, arena y Dios. Sol, arena y Dios. Donde no hay distracciones terrenales. Es allí, en medio de la prueba intensa, donde Dios nos quita todo apoyo humano para hablarle directamente a nuestro corazón, para ablandarnos, hermano. Este mismo libro de Profeta Menor Oseas dice hacer barbecho. Los que saben de agricultura, yo no sé mucho de eso, no sé, pero hacer barbecho es romper la tierra dura, ablandarla para poder. Tú no vas a sembrar en una tierra dura. Para tú sembrar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ararla. Hacer barbecho, que dice el pasaje, es romper. Y Dios rompe, quebranta para poder sembrar. Como dice el Evangelio, si el grano de trigo no cae a la tierra, es pisado y se muere, no lleva fruto. No lleva fruto, hermano. Dios nos lleva allí para hablarle directamente a nuestro corazón, ablandarnos y devolvernos la madurez y la fortaleza espiritual. El corazón humano es el centro neurálgico e integral de la vida espiritual y moral del creyente. Por lo tanto, descuidar su vigilancia permanente garantiza la ruina personal y ministerial, mientras que guardarlo bajo el señorío de Jesucristo asegura el flujo de la vida con la guía divina. Hermano, creo que tenemos un reto, un desafío en esta mañana, de tomar tiempos a solas con Dios para hacernos un chequeo espiritual profundo, hermano. Una revisión, identificando esos elementos ocultos de amargura, de orgullo, de avaricia, de lascivia. Y si estás atravesando una crisis, un desierto, deja de rebelarte y reconoce que Dios usa esa prueba para purificarte, para moldearte a la imagen de Cristo. El mensaje es: rinde tu voluntad ante Él, comprométete a guardar tu corazón cada día en oración honesta, lectura bíblica, comunión, manteniendo la mirada fija únicamente en Jesucristo. Y sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Señor y Dios, aquí estamos delante de ti. Gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es perfecta, es viva, es eficaz, es suficiente. Yo creo, Señor, que nos queda claro el mensaje. Mediante tu palabra hoy aprendimos, Señor, a comprender mejor el concepto bíblico de corazón, de lo que es el corazón. Que no son solo emociones superficiales, sino que es la totalidad de nuestro ser interior y que finalmente gobierna nuestra conducta. Ayúdanos a desarrollar, Señor, una alerta espiritual ante las sutilezas del pecado y ayúdanos a valorar las pruebas también como instrumentos tuyos para purificar nuestra alma. Pero especialmente te pedimos en esta mañana que nos ayudes a asumir el compromiso práctico diario de examinarnos y ayúdanos a echar mano de todos esos recursos, de todos esos medios de gracia, de todas esas herramientas que tú nos has dado para vivir la vida piadosa, para alinearlos con tu plan, con tu voluntad, Señor. Te pedimos que nos perdones en esta mañana cuando no hemos guardado nuestro corazón, Señor. Perdónanos, lávanos con tu sangre preciosa, Señor, y ayúdanos
Ayúdanos a entender que si queremos tener una vida espiritual profunda, parte de ello, el centro es, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón. Bendice a tu pueblo aquí en esta mañana que ha recibido tu palabra y ayúdanos, Señor. Por favor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.